Ok, entonces vamos a continuar la clase. Hoy vamos a ver integración por partes, pero antes de eso, déjenme hablar tantito del diferencial que quizás pues cause confusión. Entonces, fíjense, primero, acuérdense, primero quiero recordarles que en un inicio, ¿cómo comenzamos a estudiar las integrales? Pues de hecho, con las integrales, ¿cómo se llaman? Definidas. Entonces, la integral definida desde A hasta B de una función, usamos esta notación, que es, quiero que se fijen en esto porque esto es la base de todo. Por eso lo repito tanto. Acuérdense que en un inicio lo que queríamos era, voy a dibujar aquí mejor, tenemos como siempre pues nuestro eje X, nuestro eje Y, y la función que vamos a estudiar pues es una función f de X. ¿Qué quiere decir eso? Que para cada valor de X, no sé, A, pues la función me da un valor, f de A, que sería más bien esta altura, ¿no? Entonces, esto lo repito y lo repito, es lo de siempre, pero es importante. Entonces, ¿qué queríamos? F de A, lo voy a poner un poco, a ver si puedo ver. No lo puedo ver. Ya, se imaginan que ahí dice F de A. Entonces, ¿qué era lo que queríamos estudiar realmente? Acuérdense que era, a ver, ¿qué pasa aquí? A es un número, es un valor que le damos a la variable X. B es un valor que le damos a la variable X y está, y B es más grande que A. El intervalo AB, pues es este intervalo que tenemos aquí en nuestro dominio. La función f está definida para todos los números reales que están, que se comprenden que están entre A y B o en el intervalo AB. Y nosotros lo que queríamos originalmente, bueno, lo que estamos haciendo es calcular esta área. Cuando la función es lineal, podemos calcular esa área. Cuando no, pues nos inventamos una manera que se llama las sumas de Riemann, que era definir, o mejor dicho, dividir el intervalo AB en n pedacitos. ¿Cuánto va a medir cada uno de esos n pedacitos? Pues si el intervalo total vale b menos a, entonces el piso de cada rectángulo, al que le vamos a llamar delta x, vale b menos a sobre n. Y entonces así, aquí ya me va a quedar muy feo el dibujo, pero no importa. Así íbamos sumando el área. O sea, ya sé, Carlos, no me estoy desviando. Es la respuesta larga, pero quiero que quede claro. Íbamos sumando el área de cada rectángulo. Cada rectángulo, entonces, para nosotros, para conseguir el área que necesitábamos, hacer la suma de base por altura, pero de todos los rectángulos. Entonces, ¿cuántos rectángulos tenía? Pues tenía n, desde el primero hasta el n. Esa notación no sé si se acuerdan. Aquí ponía f de x y estrella porque era cualquier representante en el intervalo y, entonces voy sumando. La altura del primer rectángulo es con i igual a 1. La altura del segundo rectángulo es con f de x2. La altura del tercer rectángulo, f de x3, y así, hasta la n. Pero esas son las puras alturas. Cada altura la tengo que multiplicar por la base por altura, base por altura. Y al final hago la suma de esas n áreas. Eso me va a dar el área, la suma del área de los rectángulos, que se aproxima a la integral. Entonces, a ver, ya no sé si ya lo estoy haciendo. Esta suma, esta, la que está aquí,
es la suma de las áreas de los rectángulos. Esa es muy parecida al área que queremos. Cuando tomamos el límite, cuando n tiende a infinito, esta suma efectivamente es el área. ¿Qué quiere decir eso del límite? Ya lo hemos discutido muchas veces. Quiere decir que conforme más y más y más grande vayamos haciendo n, más y más y más y más nos vamos acercando a lo que queremos. Nunca vamos a llegar, pero está este concepto de límite, de podemos acercarnos tanto como queramos, con tanta exactitud como queramos. Si yo quiero una exactitud, o mejor dicho, o el error, la diferencia va a ser cada vez menor y menor. Entonces, este concepto al final se vuelve, el límite ya es exactamente el área, es decir, a donde me estoy acercando, aunque nunca llegue, sé que es, porque me estoy acercando, eso es el área. Bueno, esas son así ya las filosofías del límite, pero entonces, ¿qué habíamos dicho? Ok, esto, pues es el área, ¿verdad? Esto de aquí es el área de las torres para un n fijo, pero si yo tomo el límite, cuando n tiende a infinito, este límite, esto ya es un número y eso es el área que quiero. Ahora fíjense, este delta de aquí, ¿qué era? Era la base de cada torre. ¿Cómo calculo la base de cada torre? Pues divido la longitud del intervalo, que es b menos a, entre n, porque tengo n pedazos. ¿Qué pasa cuando n tiende a infinito? Que esto se va haciendo cada vez más y más y más y más pequeño. ¿Están de acuerdo? Si divido entre el intervalo AB entre 10, pues voy a tener, o sea, supónganse que A es 1 y B es 2, entonces el intervalo AB mide 1. Si lo divido en 10 pedazos, pues cada delta X va a medir un décimo. Si lo divido en 100 pedazos, va a medir un centésimo. Si lo divido en 1.000.000 de pedazos, cada vez va siendo más y más y más pequeño esto. Entonces, fíjense, esto, ese delta X, lo voy a poner en el límite, ¿cómo lo pongo? Bueno, así. En el límite, conforme m tiende a infinito, se va haciendo más pequeño, y en el límite se vuelve un diferencial. Ahora observen esto. Acuérdense que esto es notación. Acuérdense que les dije esto para no estar escribiendo todas las veces. Límite cuando n tiene infinito de la suma de no sé qué. Pues a Leibniz, que es el creador del cálculo junto con Newton, a veces Newton es más conocido, pero Leibniz, que era un matemático alemán contemporáneo a Newton, dijo, a ver, pues a mí ya me dio flojera estar escribiendo todas las veces límite de la suma, bla, bla. Entonces inventó esta notación. Eso también se los he enfatizado. Esto es una notación. Este símbolo, pues se lo inventó él, ahora es el símbolo de la integral, se lo inventó él para no tener que estar escribiendo el límite de n tiene infinito de la suma, bla, bla. Todo esto se equipara con esto. Esta f, pues está claro, o sea, se refiere a la f que estamos integrando, y este diferencial no es un número, es a donde llega esto, o sea, de hecho, creo que el propio Leibniz decía, son números infinitesimales, ¿no? Y hay toda una teoría de infinitesimal. Pero realmente, fíjense, si ustedes tal cual dividen cualquier número entre infinito, esto les da, bueno, no, el infinito no. A ver, ven, me meto en problemas filosóficos. Sí, lo importante es pensar así, en términos de límite, en términos de a dónde voy a llegar. Este cociente se va haciendo cada vez más pequeño, tiende a cero, conforme n tiende a infinito. Pero si yo le pongo aquí cero, pues entonces ya todo carece de sentido, ¿verdad? Entonces, bueno, tienen que pensar eso, que es un diferencial, es un número pequeñísimo que tiende a cero,
pero a la vez, fíjense, me está indicando de dónde viene el delta. Me está indicando que mi, ¿cómo se llama esto? Que el intervalo AB está en el eje de las X. Es decir, que estoy trabajando con la variable X, que mi función o la gráfica de mi función, al ser una función que depende de la variable X, su gráfica, como siempre lo hemos dicho, se hace de esta manera. Para cada X tengo una Y, para cada X tengo una Y, y esa es la función. Entonces, toda esa información está ahí condensada, pero lo que es interesante y maravilloso es que a la mera hora estos diferenciales los puedo tratar como si fueran números, como si fueran numeritos, pero en realidad puede causar confusión porque no lo son, ¿no? O sea, creo que parte de la confusión que siempre causa aprender cálculo, pues es que no profundizamos en estos conceptos. Entonces, a lo mejor en la prepa les explicaron, o no sé qué tan profundo explicaron esto, porque fíjense ahora, fíjense, esta notación, acuérdense que también dijimos para la derivada de una función, ¿qué notaciones tenemos? Pues si tú tienes una función x, pues le pones así f de x, y eso significa la derivada de f con respecto a la variable x. Como nada más tengo una variable, ni siquiera tengo que especificar. Pero también dijimos que esta era otra notación adecuada, era la derivada de la función aquí, lo que yo quiera, con respecto a x. Y ahí aparece el diferencial, ¿no? Y eso es lo que vamos a usar realmente, ¿no? La derivada de f de x con respecto a x. Pero entonces luego de aquí resulta práctico, ahora que estamos viendo la sustitución y sobre todo ahora que vamos a ver la, ¿cómo se llama? Integración por partes. De aquí resulta que nosotros podemos poner esto así como, ¿cómo lo ponen? Por ejemplo, si u es f de x, pues la derivada de u con respecto a x, pues ¿qué es? Pues es la derivada, pues si u es f de x, pues es esto, lo que acabo de poner ahí. Pero ¿qué es esto? Pues esto es, como acabo de poner allá arriba, pues esto es f' de x. Entonces luego al final de aquí, como que se hace este truco, o se hace, pues lo podemos llamar una convención, ¿no? O vamos a utilizar pues esta manera de operar como si la du y la dx fueran números, esto fuera un cociente y yo pasara esto para acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos en la integración por sustitución, ¿no? Lo voy a escribir aquí con otro color, con rojo. Cuando tenemos una función, una integral, y queremos, aquí tenemos una cosa fea. A ver, no sé qué fórmula ponerles. A ver, fíjense, lo voy a poner primero aquí. Voy a intentar explicarles esto, a ver si pues queda más claro. Y ahorita me repites la pregunta, Carlos, y me dices con respecto a esto que estamos viendo, si te contesté o no te contesté, o si no lo intento de nuevo. Acuérdense, voy a poner primero la regla de la cadena. Acuérdense que si tenemos, entonces lo voy a poner todo así. Si tenemos una función, pero que es una función compuesta, es decir, mi función que yo quiero integrar, bueno, primero derivar. Mi función que yo quiero derivar, aquí lo voy a poner así. Mi función, ay, como que no puedo, no me cabe. Ay, ¿por qué no puedo hacer esto? Bueno, no importa. Es la composición de dos funciones, f con g. Entonces, la regla de la cadena, esta es la regla de la cadena
de derivadas. ¿Por qué cadena? Porque como que las funciones, ¿cómo se llaman? Compuestas, pues hacen como una cadenita. Me dice que lo que tenemos que hacer es primero derivar a la f y evaluarla en g. Y eso lo multiplicamos por la derivada de g, ¿verdad? Y entonces, por el teorema fundamental del cálculo, si nosotros quisiéramos integrar una, o más bien, ahí voy a poner una cosa, o sea, ahí voy a poner algo que ahorita todavía no sé. Y aquí, de respuesta, le voy a poner, a ver, ¿qué pongo? A ver, ¿cómo pongo esto? A ver, acuérdense que, a ver, sí, primero. Aquí yo tengo algo que quiero integrar y por el teorema fundamental del cálculo yo ya sé que el resultado de esta integral es algo que al derivarse me dé lo de aquí adentro. Entonces, fíjense, aquí hay algo que al derivarse me da esto. Entonces, si yo tengo la suerte o me encuentro con una función que sea de esta forma, yo voy a saber derivarla. ¿Por qué? Porque yo voy a saber que la función que al derivarse me da esto, aquí me faltó una prima, f prima, ¿no? Pues es esta, ¿sale? Entonces, a ver, ¿cómo se escribe la regla de la cadena comúnmente? Y ahorita lo cotejamos. Se escribe así. F, creo que ya de entrada ya le ponen F. A ver, lo tengo aquí. ¿Cuál es la? Aquí. F de U, ajá, ahora vamos a copiar eso. Esto, en realidad, ¿cómo lo puedo pensar? Esta es la manera en la que ustedes se acomodan. Ay, es que, ay, ya sé por qué hace esto, bolas. Bueno, a ver. Es que es como si, fíjense, voy a hacer un cambio aquí. Como siempre estábamos integrando la f, por eso se me había olvidado. Déjenme poner esta aquí. Pero entonces aquí no necesito f, necesito una f grande tal que la derivada de f grande sea f chiquita. Y aquí sí, ¿por qué no se borró esto? Okay. Una f grande tal que la derivada sea f chiquita. Ok, aquí ¿qué es lo que tenemos? F, tenemos una función evaluada en una u. Y luego tenemos du. Fíjense, esto, si a u lo llamamos g de x, pues la derivada de u, ¿quién va a ser? La derivada de g de x. O bien, si lo quieren ver así, como antes lo estaba haciendo aquí, la derivada de u con respecto a la x es, en este caso u es g, entonces aquí sería g'. Y luego el diferencial lo trato como número y lo paso para acá, y entonces tengo este truco. Aquí, si se fijan, tengo la f evaluada en la g. Como la g es la u, tengo la f evaluada en la u. ¿Y qué es todo esto? Pues todo esto es du, que lo que realmente, acuérdense que este du lo que realmente me está diciendo es esto, es la derivada de la u, o sea, de la g, porque esto es igual, con respecto a la x. Y entonces así yo puedo realizar esta integral ya como se me dé la gana, o sea, si la puedo simplificar, esta integral
Bueno, ya hemos hecho varios ejercicios de por qué esto ayuda. Ahora, perdón, ya creo, no sé, creo que ya me desvié. Dime, Carlos, ¿cuál era tu pregunta? Para intentar contestártela desde aquí, o si sí te contesté o no. Sí, o sea, que porque a veces sí se usa como número y a veces no. Sí. Lo que pasa es que, ajá, ¿por qué a veces se usa como número y por qué a veces no? Se usa como número porque funciona, ¿no? O sea, es que es de estas cosas. No es un número, no es un número, pero se usa como número porque se puede probar que en este contexto funciona usarse como número. Lo importante es no pensar que es un número, porque no lo es, ¿no? Es como decir, a ver, déjame intentar pensar en una analogía. Es como decir, a ver, ¿la Tierra es redonda o es plana? Pues es redonda, ¿no? Ajá. Pero, pero en una vecindad pequeña a mi alrededor, es decir, para mi vida práctica, yo la veo plana. Entonces, no me debo de confundir, no es plana. Debo de entender que la Tierra es una esfera o es redonda, como le quieran decir, pero que como yo soy tan chiquita como una hormiga, a mi alrededor la veo plana y entonces puedo actuar como si fuera plana y puedo construir edificios y puedo no sé, construir una mesa y ponerla ahí o puedo, si me entiendes, puedo actuar como si fuera plana, porque a mi alrededor es plana, porque yo la veo chiquísima, porque yo soy chiquitita en comparación con la Tierra, pero tengo que tener la conciencia de aunque está funcionando así de manera práctica, no es así la realidad. ¿Sí me explicó? Más o menos, no sé si fue una analogía muy chafa, ¿no? O sea, hay veces que es decir, podemos tratar a los diferenciales como números, pero no porque sean números, sino porque funcionan así. Entonces, no nos tenemos que confundir con que son números. Eso es lo único. Sin embargo, hoy todavía más, de manera exagerada, este, esta es la de sustitución. Hoy todavía más vamos a trabajar con los diferenciales como si fueran números. Y claro, ¿qué pasa? Que muchas veces los profesores o las profesoras optan por decir, por no especificar este detalle y decirles, sí, este de U, este de X y los tratas como números. Pero entonces ya, para más adelante quizás pues eso pueda causar confusiones. Es decir, es mejor tener la conciencia de que la Tierra es redonda y actuar como si fuera plana porque es práctico, pero no estarnos engañando, ¿sí? Es mejor tener el conocimiento completo. Más o menos, no sé, a ver, ¿alguien tiene algún comentario al respecto o otra duda? Ok, gracias. Entonces, bueno, vamos a ver ya la integración por partes que va a resultar, como que les digo que vamos a todavía a hacer más, a explotar más esto de que los diferenciales se pueden tratar como números. Entonces, vamos a ver. Aquí les había puesto un resumen que más o menos ya dimos, que es primero bueno, que es ya el teorema fundamental del cálculo. Ya sabemos qué es la integral definida, ya sabemos qué significa, pero no la podemos calcular excepto en un principio, excepto si la función es lineal o si la función es impar, y estos números son contrarios en signo. Entonces, de otra manera, no podíamos calcular ninguna integral
y estábamos perdidos. ¿Hasta qué? Hasta que viene el teorema fundamental del cálculo, que me dice, ah, mira, esta es la magia. Tú puedes calcular facilísimo una integral definida si encuentras una función f tal que la derivada, tal que su derivada sea lo que quieres integrar. Entonces, esta es la magia, esta es la gran conexión, o sea, este es el gran hit de Newton y de Leibniz, pues darse cuenta de que la integral es la inversa de la derivada en este sentido. Integrar es como antiderivar. Antiderivar es encontrar es hacer el proceso al revés. Para derivar nosotros tenemos una función y calculamos su derivada, como ya vimos en meses pasados. Para integrar lo que tenemos que pensar es, dada una función, encontrar otra tal que al derivarse me dé la original. Es el proceso inverso. Por eso, las primeras integrales que podemos hacer, digamos, son, bueno, aquí, cuando le quitamos los límites de integración, esto deja de ser concreto, deja de ser un número y se vuelve una función. Entonces, aquí tenemos, entonces eso vimos, ¿no? Primero vimos integral definida, luego integral como función y luego integral indefinida, que es así sin límites. ¿Qué quiere decir todo esto que está aquí anotado? Quiere decir exactamente lo que nos está diciendo el teorema fundamental del cálculo. Quiere decir que si tú derivas lo de aquí, te va a dar lo de aquí adentro. Por ejemplo, la derivada de seno, coseno. La derivada de menos cotangente, cosecante cuadrado. A ver, aquí sí hay otras más. La derivada de menos coseno es seno. ¿Están de acuerdo? Entonces, esta es una tabla que siempre hay que tener a la mano, en donde vienen las integrales indefinidas básicas, las que podemos hacer de manera directa. Por ejemplo, un polinomio. Cada vez que ustedes quieran integrar x a la n, pues eso es fácil. Es fácil encontrar una función que al derivarse me dé x a la n. Pues, ¿qué tengo que hacer? Poner x, subirle 1 al exponente. ¿Por qué? Porque a la hora de derivar le voy a quitar 1. Y luego tengo que compensar la constante que me va a salir aquí. Porque a la hora de derivar esto, ¿qué hacemos? A derivar x a la n menos 1, pues bajamos el exponente, que es n menos 1, y multiplicamos por x a la n más 1 menos 1, que es lo que queremos. Pero luego, ¿qué hacemos con el n más 1 que nos quedó acá? Pues lo aniquilamos con una constante que sería 1 sobre n más 1. ¿Esto sí se entiende? Entonces, a ver, repito, como siempre, uno se puede aprender esto de memoria o se lo puede anotar y llevar siempre consigo y lo puede aplicar como máquina o lo puede entender de manera que si se le olvida o si se le pierde el papelito, lo puede deducir o sabe dónde buscarlo. Entonces, otro detalle. Entonces, así todos. Por ejemplo, esta es la más fácil porque ya sabemos que esta función es maravillosa porque la derivada de la función exponencial con base e, es decir, la derivada de e a la x, es ella misma. Entonces, la integral de e a la x va a ser ella misma. Ahora, solo que hay un detalle. Acuérdense que las integrales indefinidas, en realidad, esto no es una sola función. En realidad es una familia de funciones. ¿Por qué una familia de funciones? Porque una función no solo tiene una antiderivada, tiene muchísimas antiderivadas. ¿Cuántas? Pues infinitas. ¿Cuáles? Pues la principal, digamos en este caso e a la x, esta es la esencia, pero luego le puedo poner más cualquier constante. Le puedo poner más 1, más 2, más 3, más pi, más 4, más 100, más o menos, menos un medio, menos 3, menos 4, o sea, cualquier número real se lo pueden ustedes poner aquí. Eso, acuérdense de una gráfica que les había puesto, que estaba aquí la función, que era la antiderivada, quiere decir que la puedo trasladar
para arriba o para abajo lo que yo quiera sobre el eje Y. Entonces, todas las antiderivadas tienen este factor que es una constante, que puede ser cualquier número real, y bueno, que a veces no vale la pena tomar en cuenta, le consideramos que es 0 y entonces ya nos olvidamos de eso, pero a veces sí. Entonces, bueno, aquí tienen, por ejemplo, que la suma de funciones, o sea, que para integrar puedo abrir la suma, ¿no? Es decir, si yo quiero integrar la función si yo quiero integrar una función que se forma de la suma de dos funciones, yo lo puedo hacer uno por uno, la integral del primer sumando y luego le sumo la integral del segundo sumando. Esto en realidad es lo que usamos para integrar los polinomios junto con esto, que me dice que las constantes pueden salir de las integrales. Todo esto ya lo hemos visto varias veces, por eso me voy rápido, pero siempre me gusta repetir, porque hay un día en el que les va cayendo el 20 a diferentes, digamos, tiempos, ¿no? Entonces, lo repito por si alguien no ha comprendido esto realmente o no le ha caído el 20. Luego tenemos las trigonométricas básicas, ¿verdad? Luego tenemos las exponencial, bueno, la exponencial con base ya dijimos, pero la exponencial con cualquier base también la podemos hacer y entonces compensamos con esto que es un número. Luego este es muy importante, acuérdense, esta funciona para todo n excepto para n igual a menos 1. Cuando el exponente es menos 1, realmente lo que tengo es 1 sobre x. En ese caso, la integral es logaritmo natural de x. Luego tenemos unas que son trigonométricas inversas que no hemos visto todavía y que vamos a ver la semana que entra. Y entonces estas son, pues, las, digamos, directas, ¿no? Aquí están comprendidos todos los polinomios. Pero, bueno, ¿qué pasa si me encuentro con una integral que no es ni un polinomio, ni tiene esta forma, ni esta, ni esta, ni esta, ni esta? ¿Qué pasa si quiero integrar otra función que no puedo encontrar su antiderivada de manera directa? Pues para eso vamos a estudiar métodos. Vamos a estudiar métodos, en principio 2 métodos. Uno es el de la regla de sustitución o el método de sustitución, y el otro se llama, a ver, y el otro es el que puse hasta acá abajo, que se llama integración por partes, que es el que vamos a ver hoy. Ok. Luego, para acabar el resumen, antes de empezar a ver la integración por partes, para acabar el resumen, tenemos estas otras 2 observaciones, que era lo de que si la función era impar es el inciso B, odd, esto quiere decir que la función sea impar. Entonces, y yo quiero integrar una función impar desde un número hasta su negativo, o viceversa, desde menos a hasta a, entonces esto va a ser 0. Eso también ya lo expliqué 1000 veces. Si tienen duda y no entienden por qué esto, díganme. Las funciones pares tienen otra característica que de manera algebraica se expresa así. Esto, si lo piensan, quiere decir que la gráfica de una función par es simétrica con respecto al eje Y, como la función y igual a x cuadrado. Si yo quiero integrar una función par desde menos a hasta a, pues aquí me dice que pues lo puedes hacer nada más desde 0 hasta a y multiplicar por 2 veces. Y también ya lo he explicado. Si tienen dudas, párenme. Yo dije que me parecía más interesante la B que la A, porque fíjense, con la B, no importa qué tan complicada sea mi función f, mientras sea impar, yo ya no tengo que hacer nada, yo ya sé que la integral es 0.
En cambio, con la A, pues me pueden dar una función par horrible y pues ok, esto me ayuda, pero de todos modos tengo que hacer la integral. Me ayuda a que quizás a la hora de encuentro la antiderivada y evalúo aquí para no hacerme bolas, pues es más fácil evaluar en cero, pero de todos modos tengo que encontrar la antiderivada, no me escapo. Entonces, entre estas dos, la B me parece la más poderosa. Y también vimos ayer unos ejercicios que venían en la tarea. Ok, entonces ya aquí está nuevamente la regla de sustitución. ¿Cómo se hace? En realidad, ¿cómo lo tengo que pensar? Es, si yo tengo una integral muy difícil, con una función aquí que no tiene ni pies ni cabeza, no la identifico con ninguna de las que está aquí en mi tabla, pero me doy cuenta que tiene esta forma, entonces puedo hacer un cambio de variable. ¿Qué hago? Propongo que la u sea g de x. Y entonces la du, aquí lo voy a escribir, pues va a ser g' de x de x. Y entonces puedo simplificar o puedo cambiar la variable y puedo decir que toda esta integral complicada con respecto a x que no puedo hacer es igual a una integral mucho más sencilla en donde cambié la variable y en vez de trabajar ahora con la variable x voy a trabajar con la variable u y esto sí lo puedo resolver. Ya tienen toda su tarea para entregar hoy, para practicar muchísimo esto y ayer hicimos también varios ejercicios. Ok, ahora sí, tema nuevo, integración por partes, que es esta fórmula que no he explicado, que voy a explicar a continuación, pero quiero saber si hasta aquí hay alguna duda o algún comentario. Si no es así, entonces vamos a avanzar. Ya sé que no les expliqué esa fórmula. En un momento vamos a regresar a esa página, pero quiero deducirla junto con ustedes, ¿sí? Fíjense, aquí les expliqué que el método de integración por sustitución proviene de la regla de la cadena y dimos esta explicación. El método de integración por partes proviene de la regla del producto. De ahí sale. Entonces, la integración por partes es a la regla del producto lo que la integración por sustitución es a la regla de la cadena. Entonces, vamos a deducir la integración por partes pensando en la regla del producto. ¿Qué es la regla del producto? Acuérdense que cuando aprendimos derivadas dijimos, si usted quiere derivar una función que se compone del producto de dos funciones, es decir, yo tengo una función f, tengo una función g y tengo una función que es el producto de f por g. Eso es lo que quiero derivar. Pues, ¿cómo le hago? Pues ahí, ¿se acuerdan que les dije? No se vayan a ir con la mala idea o con el error de que la derivada de f por g es la derivada de f por la derivada de g. Eso no es verdad. La derivada de f por g es un poquito más compleja y si se acuerdan, siempre se tienen que acordar de todo lo que hemos visto. ¿Cómo se calcula la derivada de un producto de funciones? Es la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. ¿Están de acuerdo? Esa es la regla del producto. Ahora, fíjense cómo nos va a servir esto para integrar. Lo que voy a hacer es, voy a integrar de ambos lados. Entonces lo voy a hacer con esta. Es más, voy a copiar esto.
Entonces, la regla del producto es eso. Aquí la copio. ¿Y qué voy a hacer? Voy a integrar de ambos lados. Integro. Integro. Uh-huh. Entonces, ¿qué me pasa? Esto, a ver, esta integral me quedó muy fea. Esta es la integral de toda esta función con respecto a x. Y esta integral se elimina con esta, de modo que solo me queda el producto de las funciones. O sea, en total, todo esto, ¿qué me queda? Me queda, o si quieren lo pongo acá mejor. Esto, lo que me está diciendo es que la integral, ay, es que no puedo hacer este cuadrito más grande, me molesta. La integral de f, aquí déjenme de una vez, fíjense, esta integral, aquí tengo la integral, a ver, aquí tengo la integral de una cosa más una cosa de x. Entonces lo voy a separar, ¿verdad? Puedo hacer la integral de este sumando primero y luego sumarle la integral de este segundo sumando. Lo voy a hacer de una vez. ¿Y aquí qué era? G, F'. G, F'. Entonces, esas dos, la suma de esas dos integrales, ¿qué son? Pues lo que me dice ahí. Ahora fíjense, ahora vamos a hacer el truco de la... bueno, todavía no vamos a hacer ese truco. Pero ahora nada más déjenme despejar este sumando. Tengo la integral de f de x multiplicada por g' de x con respecto a x. Eso va a ser igual a al producto de la función f con la función eje x menos esto. A ver, aquí si no me equivoco. Ahí sí lo hice bien, ¿no? Entonces, esto que está aquí es la fórmula de integración. Lo que está escribiendo. ¿Cómo? Porque es que si lo podría acercar, por favor, porque es que se ve como solamente ¿no se ve? A ver, espérenme. A ver. Espérenme. ¿Ahí ya se ve? Sí, ¿no? No. ¿No se ve? Igual es alejarla. Ajá, así. ¿Así sí se ve? Ya. ¿Qué se ve ahí? ¿Se ve todo? Sí, ya se ve. Ok. Entonces, ¿ahí sí se sigue viendo? Sí. ¿O no? Sí. Sí. Ok. Entonces, esto a lo que llegué es la fórmula de integración por partes. Pero a lo mejor todavía no la reconocen, todavía la vamos a limpiar. Primera cosa, entonces, esto es la fórmula de la integración por partes. Uh-huh. Pero ustedes me dirán, pero ¿y qué? O sea, eso estuvo peor el caldo que las albóndigas, ¿no? Vamos a ver qué nos está diciendo esto. O sea, voy a recapitular. De la regla del producto, yo integré de ambos lados y luego hice una manipulación algebraica para llegar a esta fórmula. ¿Y qué me dice esta fórmula? Esta fórmula me dice, si usted se encuentra un día que aunque quiere resolver una integral que tiene esta forma, o sea que es
como una función f de x por la derivada de otra función g de x, y eso lo quiere integrar usted con respecto a x, pues qué padre. Eso, usted va a saber que eso es igual al producto de la f por la g menos otra integral. Pero es otra integral diferente. Si se fijan, esta integral y estas son distintas, ¿verdad? Es la integral al revés, no de la función f de x, sino de la función g de x multiplicada por la derivada de la función f' de x. Y es esa integral con respecto a x. Y ustedes me dirán, ¿y eso qué? ¿De qué rayos sirve? Yo quería integrar esto y avancé hasta esto, en donde tengo que hacer otra integral. Entonces, ¿cuál es el chiste? Pues el chiste es que, con suerte, esta integral nueva es más fácil que esta. Acuérdense, todos estos métodos se tratan de simplificar, de hacer mi problema grande, transformarlo en un problema pequeño que sí pueda resolver. Entonces, ¿cuándo sirve este método? Cuando yo puedo hacer esto de manera tan inteligente que al inicio tenía una integral que no podía resolver y la transformé, aquí dice igual, a una cosa menos u otra integral, con suerte de que esta sí la pueda resolver. Entonces la resuelvo y entonces ya lo que me quede, pues ya era lo que quería. ¿Está claro? Ahora, rápidamente, esto, digamos, en la manera compacta, le voy a poner aquí, U, si U es, déjenme, sí, U va a ser f de x y B va a ser g de x. Entonces, ¿quién va a ser du? Du va a ser f' de x. Y db, ¿quién va a ser? Pues va a ser g' de x. Entonces, todo esto, mi fórmula de integración por partes, se puede escribir así. ¿Qué tengo primero? F. ¿Quién es F? U. ¿Qué tengo después? G' de X. ¿Qué rayos es G' de X? Pues es dB. ¿A qué va a ser igual eso? Pues va a ser al producto de F por G, que en realidad con mi cambio de variable o con mi nueva notación es U por B. Y luego tengo que restar la integral, una integral diferente. ¿Cuál es? Ahora es al revés. Ahora tengo B de U, porque f' de x, si se fijan, ahí lo tengo anotado, es du. Entonces, esto es comúnmente lo que uno se pone en el formulario o lo que uno se aprende de memoria para la integración por partes. ¿Hasta aquí hay dudas? ¿No? Entonces, vamos, me voy a llevar y vamos a hacer ejercicios. Entonces, en esta página está toda la deducción de cómo llegamos a esa fórmula. Entonces, vamos a ver si aquí tengo otra página así. Vamos a hacer ejercicios. Esta me la pongo aquí para que no se me olvide. Y vamos a hacer ejercicios. Por ejemplo, ¿qué tal si me ponen? A ver, aquí lo podemos hacer con verde. Pues ejercicio, me dicen, a ver, ¿cuál es la integral de x por seno de x de x? Me dicen, a ver, resuelves integral. Y entonces yo ¿qué hago primero? Empiezo a pensar, a ver, lo que yo tengo que hacer es encontrar una función aquí, y luego le puedo poner la c, tal que si yo derivo esta función, lo que me da es esto. Y entonces empiezo a aprender, a ver, ¿qué función será? ¿Qué función será? Pues que al derivarse me dé x por seno de x.
Entonces yo sé que la derivada de coseno es menos seno y por lo tanto la derivada de menos coseno es seno. Eso está muy bien, pero luego, ¿qué rayos? O sea, ¿cómo le hago para que aparezca esta otra X aquí? Entonces no está tan fácil hacerse de manera directa. ¿Qué tengo que hacer? Pues utilizar mi método de integración por partes. ¿Y qué significa tener éxito usando el método de integración por partes? Significa que yo puedo encontrar una U y una B de tal suerte que la DU, o mejor dicho, la DB, tengo que encontrar una, a ver, aquí lo voy a poner con colores, una U que sea algo de aquí, de mi función, de tal suerte que la DB y una B adecuada para que la DB, todo eso junto, U de B esté aquí. Si yo logro hacer eso, entonces voy a usar mi fórmula, la que tienen ahí en la esquina, y voy a escribir lo que corresponde aquí, y voy a rezar para que esto que quede, me quede más fácil. Entonces vamos a hacer este ejercicio para que vean el procedimiento. Y lo mismo, ¿qué necesitamos? Mucha experiencia, hacer muchos. Entonces voy a empezar. Y es lo mismo que la integración por sustitución. Vamos a hacer una propuesta y luego vamos a ver si funciona bien. Y conforme más experiencia tengamos, nuestras propuestas van a ser más certeras o van a ser más asertivas, van a funcionar mejor conforme más experiencia tengamos. Entonces, yo aquí propongo que la U sea X. Y entonces, ¿quién sería la DU? La DU, pues va a ser, ¿cuál es la derivada de U con respecto a X? Pues es 1, entonces nada más se pone así, ¿verdad? Ahora, si ya propuse, fíjense, lo que está en amarillo, si ya propuse que la U es X, pues para que todo mi método funcione, necesito que la DB sea seno de X de X. O sea, de algún modo, el hecho de elegir la U me obliga a quién es la DB por lo que tengo ahí en la, por lo que quiero, ¿no? Cómo tiene que funcionar el método. Entonces, aquí tengo que hacer realmente una pequeña integral, ¿no? Una vez que yo ya sé que la DB es seno de X, ¿quién rayos será la B? Pues tiene que ser alguien que al derivarse con respecto a X me dé seno. ¿Quién es? O sea, fíjense, aquí estoy integrando de manera sencilla. Entonces, si yo propongo que B sea coseno, ¿quién es la derivada de B? La derivada de coseno es menos seno. Chin, no. Ah, bueno, pero lo puedo ajustar. Le pongo un menos aquí, ¿verdad? Entonces, ahora sí están de acuerdo que mi diccionario está bien hecho. Si U es X y B es menos coseno de X, entonces DU es de X y DB es seno de X de X. Ya tengo todos mis elementos, todos mis ingredientes para poder usar la fórmula que está ahí en un recuadro azul. La integral de X seno de X es la integral con mi traductor ese que puse abajo, es la integral U de B. ¿Están de acuerdo? Entonces, eso, según mi fórmula, es igual a U por B. ¿Quién es U por B? Pues es X seno de X. Ah, no, perdón. U por B es X menos coseno de X, entonces le voy a poner el menos hasta acá. Esa parte no me importa, esa parte como quien dice ya está integrada, ya no le tengo que hacer nada. Menos, y aquí tengo que tener la suerte, o tuve que tener la visión, de prever que la nueva integral que me va a salir ahí es más sencilla. ¿Cuál es esa nueva integral? Pues es la integral de B de U. ¿Quién es B? Es menos coseno, entonces le voy a cambiar el signo aquí, y le pongo aquí. ¿Y quién es de U?
pues du lo tienen ahí, es simplemente dx. Ya aquí ya me puse contentísimo, porque sí, efectivamente, me salió una integral más fácil. Para concluir mi ejercicio que hago, pues resuelvo esa integral más fácil, que en este caso es coseno de x con respecto a x. ¿Cuál es la integral de coseno de x con respecto a x? Pues es una función que al derivarla con respecto a x, me dé coseno. ¿Quién es esa función? Pues seno. La derivada de seno coseno. Y ya cabe, aquí le puedo poner siempre un c, como siempre. Estamos con integrales indefinidas. Entonces, esto no es solo esta función, sino cualquier función a la que sea de la forma esto más una constante. Entonces, ya acabé mi ejercicio. Esta es mi solución. Y si estoy inseguro, si estoy inseguro, ¿qué hago para verificar? Derivo. ¿Qué pasa si yo derivo con respecto a x esto, que según yo es mi resultado? La c ya la voy a ignorar porque de todos modos la derivada va a ser 0, ya ni la voy a poner ahí. Pues fíjense, aquí, pues sí, naturalmente voy a tener que usar la regla del producto, ¿no? Porque de ahí viene. ¿Cuál es la derivada de esa función? Pues empiezo con la derivada de menos x multiplicada por coseno de x. ¿Qué tengo que hacer? Utilizar la regla del producto. ¿Cuál es la derivada de? Entonces es el primero por la derivada del segundo, la derivada de coseno es menos seno, entonces aquí le pongo así. Más, al revés, la derivada de menos x por x. Entonces aquí, me queda, la derivada de menos x es menos 1 por coseno. Eso fue la derivada del primer sumando, que se compone de menos x por coseno de x, más la derivada de seno de x. ¿Quién es la derivada de seno? Coseno. Simplifico. El coseno se va con el coseno y me queda justo lo que queríamos. ¿Están de acuerdo? Pero si se fijan, el método es bien poderoso, porque imagínense cómo se me hubiera ocurrido que el resultado era y que a la hora de derivar mágicamente se me iba aquí a compensar para que me quedara lo que quisiera. Entonces es un método bien poderoso. ¿Sí se entendió el ejemplo? ¿Alguna duda o comentario tienen hasta aquí? No. Ok, gracias. Ahora, observación. Este era voy a copiar esto. Observación. Este método pues es muy efectivo, como ya vimos en este ejercicio fácil. La semana que entra vamos a hacer muchos más ejercicios, pero también es peligroso. O sea, nuevamente, a ver, ya estamos entrando a la parte en la que tenemos que pensar y tomar decisiones y observar y tener una idea de por dónde caminar mejor. O sea, no, el método no nos dice, o sea, no es como un algoritmo que nos diga, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, paso 1, paso 2, paso 3 y resuelves el problema. Hay un momento en el que tenemos que tomar decisiones y meter nuestro ingenio, que es el momento en el que decidimos quién es U, quién es B, quién es U y quién es de B, y por lo tanto quiénes son sus contrarios. Porque, y ahí es donde entra nuestra inteligencia y nuestro ingenio y tenemos que ser sensibles y por eso necesitamos mucha experiencia. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué elegí esto? ¿Por qué elegí que la U fuera X y la DB fuera esto? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera hecho al revés? ¿Qué tal si hubiera dicho, a ver, no, yo digo que la U sea
estoy? Seno de X. Y por lo tanto, la dB tendría que ser X de X. ¿Están de acuerdo? Entonces ahí creo que otra vez ya no se ve. A ver. Ahí ya se ve. Entonces ahí, con esa propuesta, efectivamente lo amarillo es lo amarillo. Y entonces yo puedo aplicar mi método. ¿Qué tengo que hacer primero? O sea, esta es la parte del ingenio y de la decisión. Y todo lo demás ya es, pues, seguir las reglas a ver qué pasa. Si U es seno de X, ¿quién es de U? La derivada de seno, coseno. Si la derivada de B es X, entonces, ¿quién tiene que ser B? Recuerden, aquí estoy integrando. Pues tiene que ser una función que al derivarse me dé X de X. Ya la puse ahí, ¿sí la ven? Entonces, yo puedo utilizar mi método aquí, que es el que está en el recuadro azul, que ahorita otra vez ya no sé si se ve o no se ve, creo que ya no se ve. Se los pongo aquí de nuevo. Como que ya me está fallando la conexión, no sé qué pasa. Ahí está. Ajá. Pues yo voy y uso mi fórmula con esta otra propuesta, pues que es V es seno de X, B es 1/2 de X cuadrada. Lo voy a poner mejor acá. Sería, como que es más común ponerse así. 1/2 de X cuadrada multiplicada por seno de X, menos una integral, otra integral que es al revés. Ahora voy a tener B de U. Entonces B es, ahí tengo 1/2 de X cuadrada multiplicada por coseno de X. Y entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que sí, esta igualdad es verdad. Es cierto que lo que yo quiero calcular es esto, pero pues ahora estoy en el problema de calcular esto. Y esto, pues como que, híjole, lo compliqué más, ¿verdad? Aquí podría volver a usar integración por partes y seguir luchando y llegaría al mismo resultado. Pero fíjense cómo una decisión me llevó a un atolladero que a lo mejor puedo resolver, pero será más largo. Y otra decisión me llevó a pues a un lugar en donde ya pude encontrar la solución. Entonces, moraleja, es muy importante en el momento en el que deciden quién es U y quién es de B. Porque a veces, en vez de simplificarse las cosas, se las complican y entonces es un dolor de cabeza. ¿Sale? Ok, nuevamente, hasta aquí, ¿alguien tiene algún comentario o pregunta? Vamos a hacer otro ejercicio, ¿no? A ver, déjenme elegir alguno. Espérenme tantito. Ok. Entonces, a ver, déjenme ver si todavía tengo espacio. Fíjense. Aquí vamos a hacer uno importante. Aquí les puse nuevamente todas las que son directas. Entonces ya sabemos que, pues la integral de la suma, pues es la suma de las integrales. Ya sabemos que las constantes salen, sabemos esto. Todo esto nos sirve para polinomios. Sabemos 1 entre x que nos da logaritmo. Sabemos estas y algunas trigonométricas o exponenciales con cualquier base. Pero, por ejemplo, si se fijan en esa tabla, no tenemos quién es la integral, a ver, del logaritmo natural de x. No está ahí. A ver, una función, ¿qué quiere decir? Cuando yo veo eso, ¿qué tengo que pensar? A ver, una función que al derivarse me dé logaritmo. ¿Qué función, si yo la derivo, me da logaritmo? Y pues logaritmo es una función importante, deberíamos de
de saber esto, ¿no? Si lo logramos, pues la integramos a nuestro formulario. Entonces vamos a hacerlo por partes. A ver, aquí está lo de por partes, entonces voy a borrar esto que era lo que no funcionó. Y voy a poner mi nuevo ejercicio aquí. ¿Sale? Vamos a hacer este ejercicio y nos sirve de práctica. ¿Cómo se hace? Pues tengo que proponer una U y una B. De manera que DU y DB se acomoden para poder usar mi fórmula, que es la que está hasta ahí arriba. Aquí, ahorita al principio sí vale la pena que haga esto. ¿Cuál es lo que yo quiero que sea, lo que yo quiero integrar, que en este caso es logaritmo natural de x con respecto a x, lo quiero integrar, pues debe de acomodarse de la forma que sea u por db. Entonces, u por db tiene que ser todo esto de alguna manera. Y una vez que tenga la u y que tenga la db, puedo encontrar a la du y a la b para aplicar mi fórmula, que es la que está en la esquina. Entonces, aquí como que uno dice, no, pero, o sea, pues ¿quién va a ser db si ahí no tengo nada? Lo único que tengo es logaritmo. Pues no importa. Vamos a hacerlo así. Propongan que u sea logaritmo natural de x. Y entonces, ¿quién va a ser db? Pues ya no le queda más que ser de x. Con esa propuesta, aunque les parezca tonto o raro, o sea, ¿qué vamos a hacer con esto? Verán que podemos calcular esa integral o determinar esa integral. Entonces, si u es logaritmo natural de x y db es precisamente de x, pues la integral que yo quiero es la integral de u db. Y entonces puedo usar mi fórmula. Para usar mi fórmula, necesito calcular mis siguientes ingredientes. Si u es logaritmo natural de x, ¿quién es de u? Pues la derivada del logaritmo natural, ¿sí se acuerdan qué es esta? 1 sobre x. Y aquí la b, a ver, algo que derivado me dé 1, pues es simplemente x. ¿Están de acuerdo? La derivada de x, pues, es 1 de x. Ok. Ya tengo mis ingredientes, ya puedo aplicar mi fórmula. Ya sé que creo que otra vez ya no se ve, pero ahorita hago la pantalla grande. Pero yo les digo, ¿cuál es mi fórmula? La integral de u de b es igual a u por b menos una nueva integral que con suerte es más fácil. A ver, un segundito, que me están llamando. Esperen. Bueno, hola. Ok, entonces, con suerte esa nueva integral es más fácil. ¿Y cuál es esa nueva integral? Pues al revés, x, b de u. ¿Pero quién es b? X. ¿Quién es de u? 1 sobre x. De x. Eso, ¿me combino o no me combino? Pues sí, yo ya me pongo súper felicísima, ¿no? Logaritmo natural de x menos la integral de 1 de x. Eso se puede poner así o le ponen el 1 aquí, como quieran, ¿no? Entonces, a ver, una función, esa ya la puedo hacer, está bien fácil. Una función que al derivarse me dé 1. Pues, ¿quién es? Pues x. ¿A poco no? Y luego le pongo la c. Entonces, la integral del logaritmo natural de x es esta. X por logaritmo natural de x menos x más la constante que a ustedes se les antoje. ¿Cómo lo puedo ver? Si estoy insegura, ¿lo puedo verificar? Sí. Ya desde mañana ya no vamos a verificar, pero ahorita sí. Verifico. Para
para verificar que todo lo hice bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Derivar. ¿Y qué me tiene que quedar? Me tiene que dar logaritmo natural de x. La c la ignoro porque la derivada de una constante es 0, entonces ya ni la pongo. ¿Qué voy a tener que usar naturalmente? La regla del producto. Voy a derivar el producto de x por logaritmo natural de x. Entonces es la derivada del primero por el segundo. La derivada del primero es 1 por el segundo es logaritmo de x. Más el primero por la derivada del segundo, que es 1 sobre x. Y luego menos la derivada de x, pues es simplemente 1. Entonces, esto que me queda, pues me queda logaritmo natural de x. ¿Cuánto es x multiplicado por 1 sobre x? Pues es 1. 1 menos 1, ya. ¿Me salió? Sí. ¿Sale? Entonces, pues ya. ¿Qué vamos a hacer? Muchísimos ejercicios más. Igual ya están cansados igual que yo, pero creo que vale la pena hacer otro ejercicio, otro o quizás dos, para que los vayan teniendo. De todos modos, recuerden que ahí quedan grabados, entonces ustedes pueden ver el video, pueden repasar, pueden ponerle pausa, pueden intentar hacerlos ustedes solos, y si se atoran, pues ven la solución, y si no, pues que bien. Así como les dejé una tarea de integrales por sustitución, les voy a dejar una tarea larga de integrales por partes. Entonces, hasta aquí pregunto nuevamente, ¿hay algún comentario o duda? Si no es así, vamos a hacer otro ejercicio. Ahora, como ya no me puse más hojas aquí, ¿me puedo poner más hojas? Ah, sí, muy bien. Entonces vamos a hacer otro nuevo ejercicio. La fórmula, por si todavía no se la han aprendido, la voy a copiar y la voy a poner aquí. Entonces, un nuevo ejercicio. ¿Cuál va a ser? Va a ser este. Ahora con t, con la variable t. Entonces, yo tengo esa integral que quiero resolver y no puedo, y voy a usar el método de integración por partes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que encontrar una u, calcularle la de u, y tengo que encontrar y tengo que, dada la, ahí me salió todo chueco. Una vez que determiné la u, pues ya sé quién tiene que ser la de b, y entonces ya puedo saber quién es u y quién es de b y quién es de u. Bueno, no sé si lo dije bien. Entonces, ¿qué se les ocurre? Pues a lo mejor al principio uno no tiene la intuición para nada para decidir cuál conviene cuál, pero la van a ir adquiriendo. A ver, fíjense, hay que pensar. Aquí tengo, pues claramente, o sea, como que hay de dos. O la u es t cuadrado y la db es todo lo demás, la dt, la db es todo lo demás, ¿qué es esto? O al revés, la u es a la t y la db es t cuadrado de t. Pero entonces, antes de empezar, piensen tantito. Esto voy a usar mi fórmula, se me va a transformar en esto que no me importa porque esta es la parte que ya va a quedar integrada, pero me va a salir una nueva integral y realmente el peligro es que me salga una más fácil o más difícil. Ajá. Entonces, ¿qué me conviene? Si aquí voy a tener db, lo que me conviene, fíjense, lo que me conviene, bueno, este es un poco más difícil. Bueno, a fin de cuentas puedo usar las dos y a ver qué pasa. Entonces, vamos a usar primero, lo que me conviene, digamos, primero es pensar de qué manera se puede simplificar. Pero fíjense, este es un ejemplo en el que hay que ser perseverantes. Entonces, voy a poner que, así, lo primero que se me ocurre, que la u sea t cuadrado, entonces
para completar, pues, ¿quién tendría que ser la de B? Pues esto. Ahora voy a calcular mis nuevos ingredientes. Si U es T cuadrado, ¿quién es de U? Pues 2T, ¿verdad? Si aquí integro, si dB, si la derivada de B es E a la T, ¿quién es la B? Pues es ella misma, porque ya sabemos que la derivada de E a la T es E a la T. ¿Están de acuerdo? Entonces ya tengo mis ingredientes, ya puedo aplicar mi fórmula. ¿Cómo es mi fórmula? Pues es U por B. Esa parte ya salió, está perfecta. Aquí viene lo interesante. ¿Qué me queda en esta nueva integral? Me queda B por DU. ¿Quién es B? E a la T. ¿Quién es DU? 2T dt. Y entonces ahí digo, chin, pues no, o sea, ¿a poco pueden hacer esa integral así directa? No, no podemos. Y si lo hubiéramos hecho al revés, ahorita vemos qué pasa. O lo hacemos al revés, sí, vamos a hacerlo al revés. Copiar. Entonces, esa fue una propuesta. La otra propuesta puede ser al revés, ¿no? La voy a hacer aquí. Sería como que ya hice esa, digo, no, está horrible, entonces mejor la voy a hacer al revés aquí, que aquí sea E a la T y que aquí sea T cuadrada de T. Entonces, ¿quién sería de U? Pues sería E a la T. ¿Y quién sería de B? Integro. Pues sería T al cubo multiplicada por 1/3, ¿no? Y entonces aplico mi fórmula, U por B. Esa parte no me importa. Y aplico aquí mi fórmula, que es lo que queda, B por DU. Entonces aquí me quedaría 1/3 de T al cubo por E a la T. Y entonces ya, entre esas dos opciones, pues ninguna de las dos se simplificó, pero ¿cuál se ve más prometedora? Les dije que este ejercicio era interesante porque era el ejercicio de la persistencia. ¿A qué me refiero? Hay veces que para resolver una integral hay que aplicar varios métodos o el mismo método varias veces. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, pues es volver a aplicar el método de integración por partes, siguiendo el primer camino. Digamos, intuitivamente, lo primero se ve un poquito mejor. Y entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Voy a volver a proponer aquí abajo. Digamos, aquí hagan de cuenta que puedo hacer con otro color. Voy a volver a proponer una U. Todo. Ahora sí, con la esperanza de que ahora sí me quede más fácil, solo que ahora tengo que tener como más cuidado con los signos. De hecho, lo voy a hacer aparte para que no me haga bolas. ¿Qué es lo que tengo que calcular? Lo que tengo que calcular es la integral. Fíjense, bueno, lo voy a escribir, de T por E a la T. El menos y el 2 los estoy ignorando ahorita de momento. El 2 lo saqué de la integral y el signo menos no me importa. Solo quiero resolver esto. Si puedo resolver esto, ya acabé. Entonces, T por E a la T. ¿Qué hago? Pues vuelvo a hacer integración por partes. Voy a proponer que U sea T y que DU sea, DB sea E a la T dt. Y entonces, ¿quién sería DU? Pues DU simplemente sería dt. ¿Y quién sería B? Pues ella misma, ¿no?
Vamos a ver si ahora sí tuvimos suerte. ¿Qué tengo que poner ahí? V. Menos la integral de quién al revés, de e a la t, de t. Ahora sí tuvimos suerte, sí. Ahora sí me pongo contenta. Esto sí lo puedo hacer. ¿Cuál es la integral de e a la t? Pues es ella misma. Y le pongo una constante, ¿no? Entonces ahora sí, esto, que es esta integral, ahora sí lo puedo utilizar acá. Ahora voy a regresar al azul. Entonces, esta parte ya la tenía. Ahora tengo que poner menos 2 veces la integral que ya calculé, que está ahí abajo, que es t por e a la t menos e a la t. Y la constante la puedo poner hasta el final como quiera. O no poner si no se me antoja. ¿Sale? Este es el resultado de ese ejercicio. ¿Y qué puedo hacer? ¿Puedo verificarlo? ¿Quieren verificarlo o ya que flojera? Pues sí, lo verificamos rápido ya que estamos en esta clase primera. ¿Qué hago para verificar? Derivo. ¿Qué es lo que tengo que derivar? Todo esto que según yo es el resultado. Aquí lo voy a poner así, como que ya hago la operación de S2 por todo ese paréntesis y la C ahorita no me importa. Entonces voy a derivar. Me da un poco de flojera, pero bueno, ya lo voy a hacer. Tengo que usar la regla del producto. Entonces, para el primer sumando es la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, que por suerte es ella misma. Luego, tengo un menos y vuelvo a usar la regla del producto. El menos 2 no lo pelo, pero lo otro sí. O sea, quiero derivar t por e a la t. Entonces, la derivada del primero, 1 por el segundo, e a la t. Más la derivada del segundo, que es e a la t por el primero. A ver si no me equivoco. Ustedes me dicen, los que siempre están atentos, que me digan. Más la derivada del último sumando, que es 2e a la t. Ese queda simplemente así. Entonces, ahora vamos a ver, híjole, todo eso me tiene que quedar t cuadrado por e a la t. Entonces vamos a ver qué pasa. Se tienen que eliminar. Bueno, ya lo puedo ver desde aquí quizás. Fíjense. Aquí tengo un 2t por e a la t. Y aquí tengo menos 2t por e a la t. Entonces, a ver, esto lo voy a poner. Como que este término se va con este porque está multiplicado por ese menos 2. Y luego, fíjense, 2e a la t, que es el último, en positivo, aquí está en negativo, menos 2e a la t. Y entonces, ¿qué es lo único que me queda? Mágicamente, t cuadrado e a la t, que era justo lo que me tenía que salir. ¿Sale? ¿Qué pasa si insisto, si no sé, por algún motivo pensé que este era un mejor camino y continúo y vuelvo a estudiar y vuelvo a hacer esto aquí? Pues, si soy perseverante y me las arreglo para que en algún momento pueda realizar las integrales, voy a llegar al mismo resultado. A veces, o más bien siempre, se puede llegar al mismo lugar por diferentes caminos. Entonces, eso está bien, se vale. Pero pues sí, de alguna manera queremos siempre encontrar el camino más corto o en otras palabras, pues no complicarnos la vida. Entonces, hasta aquí, ¿hay dudas o comentarios? A ver, ¿qué más tenemos que hacer? Podemos hacer una más, o esta ya estamos cansados.
Mejor ya. Mejor ya nos vemos el martes, ¿sale? ¿Qué nos falta? Pues seguir haciendo ejercicios, seguir haciendo ejercicios y, a ver, ay, ¿saben qué? Y después viene lo de, pues, integración por partes, pero para hacer integrales, ¿cómo se llaman? Definidas. Entonces, pues es lo mismo, nada más hay que hacerlo con cuidado. Pero fíjense, sí, déjenme hacer un ejercicio más. Ya sé que están cansados, yo también estoy cansada, pero así ya queda en el video y ya el martes empezamos directo con integración por partes para integrales definidas. ¿Sale? Entonces, voy a hacer otra vez, voy a copiar otra vez esto. Voy a hacer un ejercicio más, ya el último si nos da tiempo. Fíjense, ahora queremos integrar esto, porque esta también tiene un truco que siempre sale. ¿Sí? Queremos saber cuál es la integral de eso. Entonces, pues empezamos con nuestro método. Pues tenemos que decidir quién es U, quién es DB, y de esa manera ya determinar DU y de... A ver, aquí, ¿qué hice? Aquí, ¿qué es aquí? De esa manera ya podemos determinar a la B y a la DU para aplicar nuestra fórmula y, con suerte, encontrar pues algo que sea más sencillo. Entonces, voy a comenzar, voy a proponer que U sea E a la X. Fíjense, una vez que ya propuse la U, todo queda determinado, porque si U es E a la X, pues para yo poder usar mi método, la DB tiene que ser pues lo que queda, ¿verdad? Y entonces ya, si ya tengo la U, puedo sacar la de U, que en este caso pues es ella misma. Y si ya tengo la de B, puedo sacar la B, que, insisto, encontrar la B, en ese momento ya estamos integrando. ¿Quién es una función que al derivarse me dé seno? La derivada de coseno es menos seno. Por lo tanto, la derivada de menos coseno es seno. ¿Ok? Ya que tengo mis ingredientes ahí, empiezo a aplicar mi fórmula. Primero tengo U por B. Eso es. Menos coseno de X multiplicado por E a la X. Y luego me va a aparecer otra integral que, repito, quisiéramos que fuera más fácil. Ok. ¿Qué me va a quedar en este momento? Pues me va a quedar menos coseno por E a la X. Entonces, este menos, por ese menos voy a cambiar este signo. Y aquí me queda esto. Y entonces aquí digo, híjole, ¿se me hizo más fácil? Pues no, como que me quedé más o menos igual, ¿no? Me quedé más o menos igual porque donde empecé era E a la X por seno de X y ahora tengo E a la X por coseno de X, entonces da igual. Pero soy perseverante y voy a volver a hacer mi proceso para ver si ahora sí ya me puedo simplificar. Entonces aquí voy a volver a poner, es más, lo voy a copiar. Espérenme. Esta fórmula la voy a echar acá abajo para que me quepa. Aquí voy a volver a hacer mi proceso. Entonces tengo que hacer otra nueva propuesta. A ver, a veces también se hacen bolas. O sea, cada vez que voy avanzando, o sea, esta U y esta B ya van a ser diferentes a las que eran antes. ¿Sí? O sea, hasta aquí me sirvió para la primera igualdad y ahora voy para la segunda igualdad. Un error típico es que se les olvide copiar lo que ya llevaba. Y luego aquí voy a ya utilizar nuevamente el método de por partes con una nueva U y una nueva B.
¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo. Voy a volver a querer que sea e a la x, pero ahora de b ya no es seno de x, es coseno de x. ¿Están de acuerdo? Y continúo. U sigue siendo e a la x. Y b es una función que al derivarse me dé coseno. La derivada de seno, coseno. Entonces, ya copié la primera parte que tenía, ahora voy con la integral. Utilizando mi fórmula de integración por partes, la integral de coseno por e a la x es, con mi nueva propuesta de u y b, es u por b menos la integral, ahora al revés, b por du. ¿Qué me queda ahí? Y entonces, ¿qué me pregunto? ¿Me quedó más fácil? ¿Y qué observo? Fíjense, la integral de e a la x seno de x es igual a no sé cuántas cosas menos la integral de e a la x seno de x. ¿Están de acuerdo? Esto lo puedo acomodar así para que lo vean igual. Se los voy a enfatizar. Esta integral, sin el menos, es lo mismo que esta integral. ¿A poco no? Entonces yo llegué a decir como que la cosa azul es lo mismo que unas cosas menos la cosa azul. Y entonces, ¿qué hago? Ahí viene un trucazo. Esto también sucede mucho en integración por partes. Aquí ya gané. Aquí me pongo contenta. ¿Por qué? Porque ya resolví, aunque no me he dado cuenta, ya resolví quién es la cosa azul. Fíjense. ¿Por qué? Por suerte, porque aquí me salió, al principio pues la tengo con signo positivo y luego me salió con signo negativo. Si yo lo trato así tal cual como una cosa azul, lo puedo pasar sumando del otro lado. De manera que aquí me queda 2 veces la cosa azul. ¿Están de acuerdo? Díganme si no se entiende esto. Es igual a quién sabe qué, que era todo esto. Y entonces ya, o sea, como ya les dije, ya acabamos. Ahí tengo la solución. Solo que, pues para ser exactos, para resolver lo que realmente quería, a mí me decían, tú integra e a la x por seno de x. Pues eso es la mitad de esto. Y esto lo voy a acomodar un poco. Lo voy a poner así, e a la x por seno de x menos coseno de x. Esta es mi solución. Y si quieren, verifíquenlo. Yo ya estoy muy cansada. Verifíquenlo ustedes. Si ustedes derivan eso, les debe de quedar e a la x por seno de x, que era lo que querían integrar originalmente. Entonces, ya nada más para recapitular, pues, ¿qué hicimos? Aprendimos el método de integración por partes, que proviene de la regla del producto, para derivar productos. La fórmula está aquí. Ya hicimos varios ejercicios y en ellos descubrimos que, 1, es muy importante decidir quién es U y quién es DB para que nos lleve a un buen camino y nos simplifique las cosas en vez de complicarlas. 2, a veces no se simplifica en el primer paso. O sea, es decir, sí se simplifica, pero no suficiente, y tengo que usar la integración por partes 2 veces o incluso 3 y ser paciente y perseverante para lograr mi objetivo. Y segundo, y tercero, a veces, como es en este último ejercicio, empiezo a
a procesar aplicando mi método o mi fórmula y encuentro la misma integral de la cual empecé, pero con signo negativo. Entonces ahí me tengo que poner bien contenta porque eso lo puedo pasar del otro lado y luego despejar y entonces quiere decir que ya logré resolver esa integral. Hasta aquí, acabamos la clase. No sé si alguien tenga dudas o comentarios. Si no es así, pues ya dejo de compartir, dejo de grabar y nos vemos el martes. Acuérdense que la tarea del método de sustitución es para hoy, por equipos, y el martes vamos a seguir con esto de integración por partes y ya les dejaré otra tarea con ejercicios de integración por partes. ¿Sale? Está bien, profesora. Muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. Entonces nos vemos el martes. Chao. Bye, hasta el martes. Hasta el martes.